Buenos días, niños y niñas. Bienvenidos a una nueva clase de lenguaje y comunicación. Trabajaremos en el texto de estudio de la página 72 a la 78. Espero que estén muy bien en casa con las energías y las pilas puestas para comenzar una semana más de trabajo. Hoy veremos un texto informativo, El ornitorrinco. Bien, niños y niñas, comenzamos a trabajar entonces en la página 72 y estas son actividades que tenemos que hacer antes de leer el texto informativo de hoy. Antes de comenzar a trabajar, vamos a hacer la página 72 y 73. Número 1 dice, para comenzar vamos a desarrollar las siguientes actividades. Escribe el nombre de un animal sobre el que te gustaría informarte. Recuerda que en la clase anterior trabajamos con hartos animales en los poemas y ahora vamos a seguir trabajando con otro animal que es el ornitorrinco. Entonces tú vas a escribir allí algún animal que tú quieras y del cual te gustaría informarte más y conocerlo mejor. Entonces lo escribes allí en la línea y abajito vas a elegir cuál de las tres opciones te gustaría usar para buscar esa información. Entonces vas a marcar si te gustaría preguntarle a alguien, si te gustaría leer un libro o alguna revista sobre el animal, o si te gustaría buscar en internet información sobre ese animal. Entonces vas a elegir, vas a pintar el cuadrito allí o marcar con una X, cuál de las tres opciones te gustaría usar para conocer e informarte más sobre el animal que elegiste. Y la siguiente actividad de esta página es planificar mi lectura. En este caso, la lectura que vamos a planificar es del texto o del artículo informativo. Cuando lees para conocer más sobre un tema, es recomendable relacionar lo que tú ya sabes con las cosas que vas a aprender. En esta tablita que está acá abajo, lo primero que tienes que hacer es escribir qué es lo que tú sabes del ornitorrinco. ¿Qué es un ornitorrinco? ¿Cómo es? Si lo has visto alguna vez. Entonces allí vas a escribir qué es lo que tú sabes ya antes de trabajar en el texto sobre este animal. Luego vas a leer en la parte del medio toda esa información que aparece allí del animal y finalmente vas a escribir lo que aprendiste a raíz de lo que leíste recién. Entonces pones primero lo que ya sabes, lees la información que te entrega la columna del centro y al final, en la última columna, escribes lo que te enseñó, lo que leíste recién, qué datos aprendiste. Con eso terminamos completando esta tablita, la primera página. Entonces, antes de leer, vamos a trabajar también con algún vocabulario del texto. Vamos a conocer algunas palabras que vas a encontrar en el texto que vamos a leer y vamos a ver si las conoces o no las conoces. Número 1. ¿Conoces estas palabras que vamos a leer? Léelas y dibuja la expresión que te identifique. Acá vamos a trabajar con caritas felices, caritas más o menos y caritas tristes. La primera palabra que aparece allí es hábitat. Si tú crees que la conoces y la entiendes, en el circulito que está allí al lado de la palabra vas a completar la carita feliz. Si no la conoces, pero más o menos crees tú lo que significa, vas a poner una carita que está más o menos triste o más o menos feliz, ¿cierto? Y si no tienes idea qué significa esa palabra, vas a poner una carita triste. No te preocupes por esa carita porque, aunque no la conozcas ahora, la vas a conocer cuando leemos el texto. La segunda palabra dice electrolocalización. Si la conoces y la entiendes, carita feliz. Si no la conoces, pero más o menos sabes lo que significa, carita más o menos triste. Y si no tienes idea qué significa, carita triste. Lo mismo con las otras dos, endémico y morfología. Entonces completas tú con la carita que corresponda, dependiendo si la conoces, si no la conoces pero más o menos sabes, o si no tienes idea qué significa la palabra. En la número 2, vamos a trabajar con las mismas palabras que están ahí arriba. Hábitat, electrolocalización,
endémico y morfología. La diferencia con la parte de arriba es que en estos cuadritos verdes entrega la definición de cada una de las palabras. Entonces tú tienes que leerlas y escribir qué palabras crees tú de que está hablando. Por ejemplo, lugar donde se desarrolla un organismo, una especie o una comunidad animal o vegetal. ¿Qué palabra será esa? Hábitat, electrolocalización, endémico o morfología. Sigamos. Propio y exclusivo de determinadas localidades o regiones. Estudio de la forma de los seres vivos y de los cambios que experimentan. Habilidad de usar los campos eléctricos para localizar objetos y ubicarse en el espacio. Mira, aquí aparece una palabra, campos eléctricos. Y aquí arriba aparece una palabra que se llama electrolocalización. Allí hay una relación de palabras. Entonces allí podríamos decir que el último cuadrito verde podría estar relacionado con electrolocalización, porque habla de eléctricos y electro. ¿Te das cuenta que allí se relaciona? Entonces podríamos poner la palabra electrolocalización en la última definición verde, ¿cierto? Si nos vamos a la primera, dice lugar donde se desarrolla un organismo, una especie o una comunidad. Donde se desarrolla, donde vive, donde está esa especie, que puede ser animal o vegetal. Yo creo que de las 4 palabras que están aquí, la que más hemos conocido a lo largo de todos estos años es la palabra hábitat. Recuerda que hábitat es el lugar donde vive un determinado organismo, animal o vegetal. Esa yo creo que es la más fácil de identificar. La segunda ya la tenemos identificada, electrolocalización, y la descubrimos porque aquí abajito aparecía una palabra que me ayudaba a relacionar la palabra con su definición. Pasamos a endémico. ¿Qué será endémico? Nos quedan 2. Nos queda esta y esta de acá abajo. Vamos a ir primero por la palabra morfología. Esa palabra significa forma. La palabra morfo es forma y logía tiene que ver con un estudio. Entonces, morfología significa el estudio de las formas, si son grandes, pequeños, si tienen cola, si no tienen cola, si tienen columna, si no tienen columna. Entonces, la ciencia que estudia la forma, cómo son los seres vivos, se llama morfología. Ahí te ayuda con esa definición. Y endémico tiene que ver con que algo es propio y exclusivo de determinadas localidades o regiones. Por ejemplo, una flor endémica o propia o exclusiva del desierto florido podría ser la ñañuca, porque esa flor solamente nace y crece en esa localidad, en el desierto de Atacama. No está en ninguna otra parte. Por lo tanto, es una especie endémica, propia y exclusiva de nuestra región. Entonces allí tenemos que leer. Si quieres puedes ir viendo de nuevo el video para escuchar bien lo que yo te digo de las definiciones y escribir en cada cuadrito blanco la palabra que le corresponde a cada una de ellas. Abajito, en Defino mis motivaciones, ¿qué te gustaría saber sobre el ornitorrinco? Entonces tú allí completas lo que me gustaría saber sobre el ornitorrinco y allí abajo escribes qué te gustaría aprender sobre ese animal. Luego de hacer las actividades anteriores, vamos a trabajar en el artículo informativo de hoy, 5 cosas que no sabías de los ornitorrincos, por Sara Romero. ¿Sabías que los ornitorrincos son venenosos? ¿Y que cavan galerías de hasta 30 metros? Conoce más curiosidades de estos extraños animales. Su nombre científico es Ornitorhynchus anatinus, que significa semejante a un pato.
Hoy conoceremos algunas de las particularidades de este animal. Hábitat. Este extraño mamífero semiacuático es endémico del este de Australia y de la isla de Tasmania. A pesar de su exotismo, no se considera bajo amenaza inmediata de extinción. Los ornitorrincos viven en complejos túneles de múltiples galerías de hasta 30 metros, que cavan ellos mismos cerca de las riberas de los ríos. Morfología. Su cola es parecida a la de los castores. Esta, junto con sus patas traseras parcialmente palmeadas, conforman un sistema perfecto para moverse por el agua. Tiene un esqueleto más característico de los reptiles que de los mamíferos. Posee abazones como algunos roedores, esto es, unas bolsas de piel situadas en la boca que les sirven para guardar comida para más tarde. Su tamaño es más bien pequeño. Los machos miden entre 45 y 60 centímetros de longitud y pesan entre 1 y 2,5 kilos. Las hembras son un poco más livianas, entre 0,7 y 1,6 kilos. Una de sus características más llamativas es su pico de pato, con la salvedad de que está cubierto de pelo. Veneno. Esta mezcla de topo, pato y ardilla es venenosa. ¿Un mamífero venenoso? Así es. Los machos tienen espolones en sus patas traseras que están conectados con una glándula venenosa en el muslo. El envenenamiento a seres humanos provoca una hinchazón extrema y terriblemente dolorosa. Únicamente se conocen 3 tipos de mamíferos venenosos: los ornitorrincos, las musarañas y los selenodontes. Reproducción. Este eslabón perdido que une mamíferos, aves y reptiles es una de las 5 especies que, en vez de dar a luz a sus crías, pone huevos. La hembra, tras gestarlos durante 28 días, los deposita e incuba durante no más de 10 días. Suelen poner entre 1 y 3 huevos, que presentan una sustancia pegajosa que los mantiene adheridos. Electrolocalización. Los ornitorrincos utilizan para cazar la electrolocalización, gracias a una serie de electroreceptores situados en hileras en la piel del hocico. Son capaces de percibir los débiles impulsos eléctricos que los animales producen al moverse. Así, cuando salen a cazar, mueven la cabeza de un lado a otro para detectar sus presas, comparando las diferencias en la intensidad de la señal y calculando cuánto tiempo tendrán en llegar. Después de leer la lectura anterior, vamos a trabajar en las actividades del texto. Tenemos que allí completar ese mapa conceptual del ornitorrinco con sus características. El ornitorrinco se parece, y acá hay 3 espacios que tenemos que completar, y uno ya está completado, que dice al pato. Habían 2 animales más, aparte del pato, al cual se parecía el ornitorrinco en ciertas características. Si no te acuerdas qué animales, tienes que volver al texto y darte cuenta de qué animales nombra el texto que eran similares al ornitorrinco. Y abajito tienes que poner, debajo de cada animal que encontraste, que es similar al ornitorrinco, ¿por qué se parece a ese animal? ¿Por qué se parece al pato? Entonces abajito tú pones se parece en y la descripción. Lo mismo con los otros 2 animales. En la número 2 dice, ¿de dónde es endémico el ornitorrinco? ¿Recuerdas que trabajamos la palabra endémico al comienzo del trabajo de hoy? Y endémico significaba que era propio o exclusivo de cierto lugar. Y en el texto aparece, en la parte del principio, esa respuesta. Vuelve al texto y busca al comienzo del texto dónde
nombra esta palabra endémico y te vas a dar cuenta de dónde es endémico el ornitorrinco. Y lo escribes allí en el espacio y entre la 2 y la 3 chiquitito para que te alcance. Y en la número 3 vamos a dibujar 4 cosas o 4 características o particularidades que te hayan llamado la atención sobre el ornitorrinco de este artículo informativo. Entonces las dibujas y también escribes allí, por ejemplo, que pone huevos. Eso es algo súper particular porque a pesar que es un mamífero, que nosotros sabemos que los mamíferos tienen crías vivas, ¿cierto? A pesar de que es un mamífero, este animal se reproduce por huevos. Eso es una característica muy importante del ornitorrinco. Es uno de los pocos mamíferos que es distinto en su reproducción, que no se reproduce por crías vivas. Entonces allí podemos dibujar al ornitorrinco con huevitos y abajo en el cuadrito pequeño ponemos se reproduce por huevos. Entonces tú buscas 4 características del ornitorrinco, las dibujas y escribes brevemente qué significa cada una. Pasamos a la siguiente página 77 y antes de responder la número 4 vamos a leer esta tablita amarilla que aparece debajo de la número 4. Para poder responder la parte de arriba vamos a leer primero. Dice, los artículos informativos son textos que tienen el propósito de entregar información sobre un tema para que el destinatario o el lector disponga de más datos sobre él. Presentan la siguiente estructura. Tienen un título que enuncia el tema, un párrafo que introduce o da una introducción sobre el tema, uno o más párrafos que entregan los datos específicos o la información, y en algunos casos pueden incluir subtítulos y generalmente también incorporan imágenes o fotografías para ilustrar lo que están comunicando. Entonces, esto que acabamos de leer son las características que tiene siempre un texto informativo. Vamos a la pregunta. ¿Cuál es el propósito del artículo leído? Justifica con marcas del texto. Entonces, el artículo que acabamos de leer tiene un propósito. Para algo se hizo, para algo lo escribieron. Y ese propósito es para, como dice aquí la parte amarillita, entregarnos información sobre el ornitorrinco. Ese es el tema en específico que trabajó este artículo. No nos contó un cuento del ornitorrinco, no nos contó una historia sobre un animal del ornitorrinco, sino que nos entregó información científica e información real sobre este animal. Entonces el propósito de este artículo es, como acá dice la parte amarilla, nos entrega información sobre el ornitorrinco, ¿cierto? Pero aquí nos dice justifica con marcas del texto. Entonces nosotros para justificar, ¿cierto? Nos vamos a ir al texto y con algún lápiz del color que tú quieras, vamos a ir encerrando las características que tiene este texto informativo. Primero vamos a encerrar el título. Eso es lo primero que aparecía allí, ¿cierto? Este artículo tiene un título. Sí, también tiene, a simple vista nos damos cuenta de que tiene una fotografía sobre el animal del que trata este artículo. Entonces encerramos la fotografía y tenemos 2 características y estas palabras que están en verde, que es hábitat, morfología, veneno, reproducción y electrolocalización, son los subtítulos. Entonces también encerramos esas palabras, que es otra característica del texto informativo. Tenemos una introducción también, que son estas, abajo del título hay unas frases, oraciones que están en color un poquito más negro. Eso es una introducción que nos introduce al tema que vamos a leer. Y los datos específicos, ¿cierto? Que son toda la información que está, no vamos a encerrar todo, pero encerramos, ¿cierto? Algunas características, que es el título, tenemos la introducción que está abajo, tenemos la fotografía o la imagen, tenemos los subtítulos y también tenemos datos específicos. Todas esas cosas que tenemos que encerrar o marcar son las características del texto que acabamos de leer, que es un artículo
informativo. Entonces las marcamos allí en el texto y también respondemos la número 4, ¿cuál es el propósito de este artículo? Que según la información que me entrega, ¿cierto? En la parte de abajo, el propósito es entregar información sobre el ornitorrinco. Pasamos a la número 5, donde vamos a trabajar lo mismo que vimos en la pregunta anterior, que son las características de este texto. Vamos a escribir cuál es el título del artículo que leímos, vamos a escribir cuál es el tema que trató este artículo, el tema importante, la idea principal, y vamos a escribir todos los subtítulos que encerramos recién, que están con color verde en el texto, recuérdalo. Entonces escribimos título, de qué trató el texto o el artículo informativo y cuáles eran los subtítulos que aparecieron en el texto, que eran 5, que estaban en color verde, y los escribes allí. Y para terminar esta página, en la número 6, dice, ¿dónde se publica este tipo de artículos? ¿En un libro de cuentos puede ser? ¿Podríamos encontrar este tipo de texto en un cuento? Allí te entrega 6 opciones. En un libro de cuentos, en un atlas. Recuerda que los atlas tienen información geográfica, mapas, ubicaciones de países, ciudades. ¿Podríamos encontrar esta información en un atlas? En una enciclopedia puede ser, en un libro de poemas, en un poema el texto que leímos. En un diario donde aparecen muchas noticias, esta era una noticia sobre el ornitorrinco. O en una revista. ¿Dónde podríamos encontrar este tipo de información científica? ¿Podrían haber revistas científicas, revistas sobre animales? También podría ser. Entonces podría ser más de una opción. Marcas con un tic las opciones que te parezcan correctas. Si un cuento, atlas, enciclopedia, libro de poemas, diario o revista, y la marcas con un tic. Pasamos a la página 78, que es la última del trabajo de hoy, y vamos a responder la número 7. Vamos a ampliar nuestro vocabulario. Vamos a buscar en el texto la palabra, que es una palabra complicada, que es abazones. Vas a ir al texto y la vas a buscar y la vas a encerrar. Luego vas a releer el párrafo, el trocito del texto donde aparece esa palabra y vamos a subrayar lo que significa. En el texto dice qué es lo que significa la palabra abazones. Entonces, ubicas la definición de la palabra y la subrayas. Luego, en la letra B, en el texto, vas a explicar, vas a escribir con tus palabras qué son los abazones. ¿Qué significa la palabra abazones? Recuerda escribir con letra clara, comenzar con mayúscula y terminar con punto final. Pasamos a la última, que es la número 8, donde vamos a releer estas palabras que están allí, que es un trocito del texto que dice: esta mezcla de topo, pato y ardilla es venenosa. ¿Un mamífero venenoso? Así es. Este extraño mamífero semiacuático es endémico del este de Australia y de la isla de Tasmania. Entonces tú vas a leer nuevamente ese trocito del texto y te vas a dar cuenta que hay 2 palabras allí que están subrayadas, que es venenosa y semiacuático. ¿Qué significan las palabras subrayadas? Escribe lo que piensas considerando cómo están formadas. Date cuenta que la palabra venenosa tiene 2 palabras allí, veneno y osa. Y la palabra semiacuático también tiene 2 palabras unidas, semi y acuático. Entonces vas a escribir allí en los cuadritos verdes qué crees tú que significa la palabra venenosa y qué crees tú que significa la palabra semiacuático. Entonces, con esto, niños y niñas, terminamos el trabajo de hoy. Espero que hayan trabajado bien, que hayan terminado sus actividades. Han hecho muy buen trabajo hoy. Hemos avanzado harto.
Espero que estén muy bien en casa y recuerden por favor enviar evidencias del trabajo de hoy y de todas las clases que estamos haciendo a través de los videos. Cuídense mucho y nos vemos la próxima clase.